¿Dónde se encuentra el trono de Satanás en la actualidad? ¿Y en qué lugar está? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Si quieres saber dónde se encuentra el trono de Satanás en la actualidad, te invito a que te quedes en este video hasta el final para que puedas descubrir a dónde se encuentra el trono de Satanás en la actualidad. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 13 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La palabra de Dios es clara, y la palabra de Dios nos dice claramente a dónde está el trono de Satanás. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos ignorado esto y todavía no sabemos en el país dónde está el trono de Satanás. Pero hoy Dios quiere ayudarte y hoy Dios quiere abrirte los ojos. Así que si estás viendo este video, ayúdanos a compartir esta transmisión, porque Dios quiere abrirle los ojos a muchas personas. Ahora, la palabra de Dios es clara. El mensaje fue para la iglesia para ese entonces. Dice de la siguiente manera, verso 12, segunda de Apocalipsis capítulo 2, verso 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamos. Este mensaje fue para la iglesia de Pérgamo, para el ángel de la iglesia. Cuando habla del ángel de la iglesia, está hablando del pastor de esa iglesia que se encontraba en la ciudad de Pérgamos. Ahora, Pérgamos, ¿dónde se encuentra la ciudad de Pérgamos en la actualidad? Hay muchos que no saben dónde se encuentra la ciudad de Pérgamos en la actualidad. ¿Cuándo fue fundada la ciudad de Pérgamo y por quién fue fundada? Alabado sea el nombre de Jesús. La ciudad de Pérgamo fue fundada por Neoptólemo y Andromaca. Todos ellos eran personajes de la guerra de Troya en el año 560 antes de Cristo. Estos fueron los fundadores de la ciudad de Pérgamo. Según la historia y según la palabra de Dios, Pérgamo era una ciudad bien idólatra. En la ciudad de Pérgamo era que estaba la idolatría más grande de todos los en esos tiempos. Pérgamo era la ciudad más grande en la que se adoraba más dioses. En Pérgamo era donde habían más templos a dioses. Ahora, ¿por qué Jesús nos dice claramente, nos dice que ahí en esta ciudad, en Pérgamo, es que está el trono de Satanás? Según el capítulo 13, que dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y después vuelve y afirma y dice: donde fue muerto mi testigo fiel, Antipas, donde mora Satanás. O sea, vuelve y aclara que ahí es que mora Satanás, ahí es donde está su trono. Pérgamo era una ciudad bien idólatra, donde adoraban a diferentes dioses y donde adoraban al dios Zeus. El dios Zeus le pusieron el nombre como el padre de todos los dioses. O sea, ellos decían que el dios Zeus era el dios más grande. A ese Dios era que adoraban, rendían culto, porque ellos tenían al Dios Zeus como el Dios más grande. Al Dios Zeus los tenían como el Dios de la fertilidad.
lo tenían como el dios del rayo y como el dios del universo. Lo conocían también como Júpiter. A este dios lo tenían como el padre de todos los dioses. Lo tenían como el dios de la lluvia. Para ellos era el dios más grande de todos los dioses. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios nos dice que aquí en Pérgamo, donde estaba el trono de Zeus y donde estaban los templos de todos esos dioses, por qué la palabra de Dios nos dice que aquí es que está el trono de Satanás? ¿Qué era lo que estaba pasando y por qué Jesús dijo que aquí es que está el trono de Satanás? En la ciudad de Pérgamo se esconde una oscura historia. La ciudad de Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo era donde se reunían los romanos, porque en la Alejandro Magno, que era uno de los reyes de Roma para ese entonces, dice que Alejandro Magno venció a Darío III, rey de Persia, y gobernó toda la región de Asia Menor. Todos sabemos que en Asia Menor es donde se encuentra la ciudad de Pérgamo. Ahora, ¿quién construyó el altar a Zeus? Que ahí es donde me quiero concentrar. ¿Quién fue que construyó el altar a Zeus, el padre de todos los dioses? Quien construyó el altar a Zeus fue Eumenesotel. Fue quien reinó en el año 1197 a.C. hasta el 133 a.C. Él fue quien construyó el gran altar a Zeus, dios griego. Zeus era el dios griego, el dios de Grecia. Y Eumenes II fue quien construyó el gran altar. O sea, construyeron un gran templo, construyeron un gran altar a este dios llamado Zeus. Ahí fue que comenzó la gran y oscura historia de Pérgamo. Ahí comenzaron a adorar al dios Zeus y comenzaron a adorar a muchos dioses. Ahora, lo que yo quiero que tú entiendas, que Pérgamo en la actualidad se encuentra en Turquía. Se encuentra al noroeste de Asia Menor, en Turquía. O sea, hay muchos de nosotros que hemos ignorado este país, Turquía. Cuando tú buscas aún en el mapa y en todos los lugares, Pérgamo, la ciudad de Pérgamo se encuentra al noroeste, en Asia Menor, en Turquía. Ahí se encuentra Pérgamo, en el país de Turquía. ¿Y quién es Turquía en la actualidad? Turquía en la actualidad es uno de los países bien idólatras. En Turquía hay una persecución bien grande para los cristianos. En Turquía ahora en la actualidad, todo aquel que predica la palabra de Dios lo matan, le cortan la cabeza y tiene que sufrir la consecuencia. En Turquía es uno de los países que en la actualidad hay más persecuciones contra los cristianos. ¿Por qué? Porque en Turquía es donde está el trono de Satanás, según la palabra de Dios. Entonces tú no puedes ignorar este país llamado Turquía, porque aquí es donde se encuentra en la actualidad el gran trono de Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces tú no puedes ignorar, porque ahí es donde está el trono de Satanás. Así que no ignore esto y métete más profundo con Dios, porque todos sabemos que vendrá una gran persecución para la iglesia. Entonces tú no puedes ignorar esto. En Pérgamo se encuentra el gran trono de Satanás, que en la actualidad es Turquía. En Turquía. Así que no ignore esto. Lo puedes buscar en el mapa, lo puedes buscar en Google, donde tú quieras, y te vas a dar cuenta que donde está el trono de Satanás en la actualidad es Turquía. Así que no debemos como cristianos ignorar esto. No debemos ignorar este país, porque si Jesús, hablando claro, afirma y dice que ahí es donde está el trono
de Satanás, es porque ese es uno de los países más idólatras, y ahí es donde está el altar de Zeus, el padre de los dioses. Entonces tenemos que entender esto. Hay muchas personas que están siendo engañadas. Hay muchas personas que han visto estas películas del dios Zeus y el dios del rayo, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. Y hay muchas películas para niños, películas para adultos, donde está el dios Zeus. Ahí es donde está el dios Zeus. Y el dios Zeus, el trono de Zeus, está en Pérgamos, que en la actualidad Turquía. Entonces, abre los ojos y tienes que saber lo que ve. El dios Zeus viene siendo como el mismo Satanás. Porque cuando Jesús dice a la iglesia de Pérgamo, al ángel de la iglesia, le dice: yo sé dónde mora, donde está el trono de Satanás. Y en el año 197 antes de Cristo fue que se construyó un altar, un gran templo, un gran altar al dios Zeus. Entonces después Jesús viene varios años después y le dice al apóstol Juan, le dice: escríbele esto al ángel de la iglesia en Pérgamo, y le dice: yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. Está dando a entender que el dios Zeus viene siendo como el mismísimo Satanás, que el Señor lo reprenda. Detrás del dios Zeus, quien se esconde es el mismo Satanás. Por eso al dios Zeus lo tienen como el padre de todos los dioses. Entonces, no ignores esto. Abre tus ojos, porque estamos viviendo los últimos tiempos y Cristo viene. Su venida está cerca. Es tiempo de meternos más profundo con Dios y de hacer su voluntad. Es tiempo de serle fiel a Dios, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es algo bien fuerte, porque Jesús le envió un mensaje a 7 iglesias. Y de las 7 iglesias en las que Jesús afirma, en ninguna de esas 7 iglesias Jesús dice: aquí está el trono de Satanás. Y las 7 iglesias se encontraban en Turquía. Las 7 iglesias se encontraban en Asia Menor, ahí en el noroeste, en Turquía. Ahí se encontraban las 7 iglesias. Pero Jesús se enfocó en la iglesia de Pérgamo, en esa ciudad de Pérgamo, porque en la ciudad de Pérgamo es donde está el trono de Satanás. Y en esa misma ciudad fue que se construyó el altar al dios Zeus en el 197 antes de Cristo. Entonces, no ignore esto y no ignore el país de Turquía, porque en ese país, en la ciudad de Pérgamo, ahí se encuentra el trono de Satanás. Así que Dios te bendiga de una manera en especial. Si has aprendido algo, si te gustó este canal y si es la primera vez que ves este canal, te invito a que le des like y a que te suscribas a este canal para que puedas recibir la campanita de notificaciones. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Seguimos deshaciendo las obras del maligno.